Ya. Buenas tardes. Bueno, agradeciendo la invitación del Lex Academy para poder compartir con ustedes este tema tan interesante de la acción de habeas data, más aún teniendo en cuenta de que es hace muy poco, no más de un año, que estamos estrenando un nuevo Código Procesal Constitucional y hace también pocos días, me parece el 5 de octubre, ha habido ya la primera modificatoria a este nuevo Código Procesal Constitucional. Entonces va a ser especialmente interesante analizar esta institución, ¿no? Conforme a estas cuasi novísimas modificatorias. Y espero que también les resulte interesante y los invito a que con toda libertad, al finalizar la disertación, podamos pues, resolver las interrogantes que se pudieran presentar o bueno, opiniones y demás, ¿no? Quizás críticas que tengan a las modificatorias o a esta acción o qué debería cambiarse y demás. Podemos empezar, Nilton. Pasamos, por favor. Ya. Bueno, vamos a compartir este tema a través de la siguiente estructura expositiva. Primero vamos a reforzar un poco la evolución histórica y la regulación de lo que se denomina habeas data. Luego de ello vamos a pasar a conceptualizarla, vamos a especificar su ámbito de protección, para después pasar a analizar el trámite como proceso constitucional, más aún teniendo en cuenta las modificatorias que les indiqué anteriormente. Y vamos a concluir revisando sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? Sobre habeas data. Pasamos, por favor. Ya. Bueno, son dos diapositivas sobre esto, es la evolución del derecho. Bueno, ¿cómo es que llegamos a tener esta institución procesal constitucional del habeas data, ¿no? Y precisamente nace en el derecho a la privacidad. Y es que este derecho también es novísimo, no es un derecho que, como el derecho a la vida, los derechos los primeros derechos nació, ¿no? Este derecho sufrió un poco más para poder regularse en el ordenamiento jurídico internacional, nacional, constitucional de cada uno de los sistemas jurídicos, ¿no? Y precisamente empieza en estos casos que se ven en otros países, ¿no? Vemos el caso Prince Albert versus Strange de 1849, publicación del juez John Colley, el caso Mario Manola. Empezamos por Prince Albert versus Strange en 1849. Ya se menciona la privacidad como derecho, a la privacidad como derecho invadido, ¿sí? En este caso ya surge el concepto de privacidad. Luego de ello, la publicación del juez Cooley de 1878, ya también relacionado al derecho a la privacidad, el derecho a ser dejado solo. En el caso Marión Manola de 1890 se otorga protección contra la divulgación de fotografías. Pasa, por favor, Nilton. Entonces, ya aquí se va concibiendo, va a ya darle forma a lo que vendría a ser el derecho a la privacidad como tal en la actualidad. Pasamos, por favor, Nilton. Ya. Y luego de ello se da forma y contenido al derecho a la privacidad con el right to privacy, ya el derecho a la privacidad como tal en 1890, y luego viene la evolución de la figura del derecho a la privacidad en el siglo XX, tanto jurisprudencial y doctrinal. Entonces, ya este derecho a la privacidad que se concebía más en el common law, comienza se reconoce como derecho constitucional y pasa a divulgarse, a difundirse por otros países, ¿no? Primero siempre por Europa, porque primero comienza en el common law, con todo el derecho romano-germánico en todo lo que resta del continente europeo, y luego obviamente llega al continente latinoamericano, ¿no? Pasa por favor, Nilton. Y llega precisamente a nuestros textos constitucionales ya con anterioridad, el derecho a la privacidad, el derecho de acceso a la información pública. Pero el habeas data como tal se regula por primera vez en nuestra Constitución de 1993.
¿sí? No lo teníamos antes, es un novísimo proceso constitucional, ¿no? Recién incluido en el artículo 200 inciso 3, me parece, de la Constitución de 1993. Precisamente después de la inclusión en el ordenamiento jurídico brasileño, ¿no? Es 1988 en Brasil y pasa inmediatamente a Perú en nuestra Constitución del 93. ¿Y en qué consiste este habeas data? El proceso de habeas data es aquel proceso constitucional que tiene por finalidad tutelar dos derechos específicos: el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la autodeterminación informativa. ¿Sí? Esos son los dos derechos que protege. Se dice que el habeas data es una especie de amparo especializado. A ver, vamos a recordar estos conceptos de procesos constitucionales. Tenemos los procesos constitucionales cuya finalidad es proteger derechos constitucionales, ¿verdad? Y tenemos los procesos constitucionales que tienen su finalidad es proteger la supremacía de la Constitución. Los últimos, sencillos, acción popular y acción de inconstitucionalidad. Los primeros son el grupo de 4 procesos inseparables. El habeas corpus, que ve todo lo que es libertad individual y conexos, y pasamos inmediatamente, ya vienen los otros 3, que andan siempre de la mano: el amparo, el habeas data y el proceso de cumplimiento. El habeas data para proteger estos 2 derechos que ya han sido mencionados, el de cumplimiento para lograr el cumplimiento de normas legales o actos administrativos, y el amparo para proteger todos los otros derechos constitucionales que no están protegidos por los otros. En resumen. Ahora bien, pasa por favor, Nilton. ¿Qué dice el artículo 2 de la Constitución? Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afecten la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. Esa es la ley esa vendría a ser el primer derecho que es protegido por el habeas data. Por eso el artículo 200 de la Constitución indica que el habeas data procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace a los derechos que se refiere el artículo 2, incisos 5 y 6. Entonces, este primer derecho es el derecho a la información pública, del que habíamos hablado. Como dice, el habeas data está dirigido a proteger. Como señala ahí, podemos solicitar información sin necesidad de expresar causa y de que se nos otorgue esta información dentro del plazo legal, nosotros asumiendo el costo, y obviamente las excepciones, ¿no? Son seguridad nacional, intimidad y otras que puedan ser excluidas expresamente por ley. El otro derecho constitucional que protege es el del 2, inciso 6, a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Este derecho es el derecho más actual, el más cambiante, que protege la habeas data, que es la autodeterminación informativa. ¿Por qué? Porque hoy en día ya todos son bancos de datos, ¿sí? Más aún ahora con la proliferación del tema de las redes sociales y demás. Nuestros datos están circundando por la red, por todo lado, ¿sí? Hay bancos de datos en todo lado. Es más, no existe entidad pública que no trabaje con bancos de datos, con sistemas que recaban precisamente nuestros datos. El Poder Judicial, que es donde yo laboro, por ejemplo, trabajamos con el Sistema Integrado Judicial, ¿no? En el Sistema Integrado Judicial está cargado toda la información de todos los procesos de toda naturaleza que se tramitan en el Poder Judicial. Procesos laborales, penales, civiles, de familia y demás, a los cuales, dependiendo de su naturaleza, puede acceder cualquier ciudadano. Por eso incluso tenemos sistema de consulta web de expedientes judiciales. Cualquier ciudadano, desde cualquier punto del planeta, a cualquier hora del día, puede acceder, por ejemplo, a la información sobre sus expedientes, siempre y cuando no sea un expediente de naturaleza penal. Y los de familia también tienen reserva.
¿sí? Y todo está regulado en base de datos, todo, absolutamente todo. Entonces, cualquier ciudadano podría pedir y saber cuántos procesos judiciales tiene, ¿no? Por eso existe y todo está en banco de datos, certificado de antecedentes judiciales, certificado de antecedentes penales, certificado de antecedentes policiales. Entonces, todo hoy en día no se concibe que pueda funcionar en nuestra realidad sin bancos de datos. La RENIEC es otro banco de datos. ¿Sí? Ahí está todo lo referido a nuestra identidad, incluso se registra el fallecimiento. Hace poco hemos tenido todo este problema que aún sigue en boga, el tema de que se registran fallecimientos cuando ello no ocurre. Entonces, el tema de los bancos de datos es algo muy actual, es algo absolutamente actual, ¿sí? Y lo mismo y cada vez son más las instituciones que están modernizando más sus bancos de datos, registros públicos, Policía Nacional del Perú, Contraloría General de la República, todos absolutamente trabajan con bancos de datos. Y obviamente son datos de personas y muchos de esos datos están referidos a su intimidad, ¿no? ¿Qué duda cabe de que, por ejemplo, un proceso penal obviamente no tiene carácter de público por el tema de la reserva y también porque puede proteger, puede involucrar intimidad y privacidad. Entonces, ustedes se darán cuenta que el ámbito de aplicación de la habeas data, aunque es un proceso constitucional que no es muy usado, no es muy común, pues tiene un ámbito de aplicación gigantesco, inmenso. Y se va a ampliar mucho más por el tema de las redes sociales y lo mucho que se está incrementando. Incluso ya han salido regulaciones del derecho al olvido y demás. Y se van a dar cuenta que ha evolucionado tanto este habeas data y su ámbito de aplicación es tan amplio de que incluso la modificación al Código Procesal Constitucional que rige a partir del año pasado, básicamente donde más se ha modificado ha sido en el tema de habeas data. ¿Sí? Donde más modificaciones ha habido precisamente es en el tema de habeas data. Antes era una regulación de, no recuerdo exactamente, pero eran unos pocos artículos, creo que eran apenas 4 o 5, no estoy muy segura, pero eran poquísimos. Ahora ya tiene todo un capítulo, ¿no? Incluso con medidas cautelares que se pueden conceder, tiene todo, lo vamos a ver posteriormente, todo un catálogo ya desarrollado de derechos que protege, que no tenía antes, pero ahora lo vemos en breve, ¿no? Bueno, básicamente entonces lo tenemos claro, son estos dos los derechos que protege la habeas data, los regulados por el artículo 2 de la Constitución, incisos 5 y 6, libertad, acceso a la información pública y autodeterminación informativa. La autodeterminación informativa significa precisamente que la información que está regulada en estas bases de datos pueda ser conocida, cambiada, modificada, rectificada, y así como para que pueda prohibirse la suministración de informaciones que afecten intimidad familiar y personal. Todo lo que implique a nuestros datos personales y familiares, nosotros podemos modificarlos, agregarlos, cambiarlos, eliminarlos y también protegerlos. Eso es autodeterminación informativa. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Mire, en este expediente, el 6164-2007, se sentencia el Tribunal Constitucional de Habeas Data, se desarrolla una tipología de habeas data. ¿Sí? Van a ver todos estos tipos que se desarrollan, tenemos 2 diapositivas. Ya para ese año, ¿no? ¿Qué tipos de habeas data podíamos encontrar? Y básicamente son 2 tipos de habeas data, ¿no? Según esta sentencia del Tribunal Constitucional. El puro y el habeas data que no lo es. Entonces, el puro vendría a ser el que está dirigido a proteger la autodeterminación informativa. Y el otro, el que protege el otro derecho, que es el derecho de acceso a la información pública. Entonces vamos a empezar con la tipología del primer derecho protegido en lo referido a autodeterminación informativa. En esta sentencia se mencionan los siguientes tipos de habeas data. A ver, permítanme un segundo. Aquí está. Comencemos.
Los de cognición. Este proceso de cognición, a lo que está dirigido, este proceso de habeas data de cognición es precisamente al conocimiento y la supervisión de la información almacenada en la base de datos. ¿Sí? Entonces, para eso está dirigido, por eso se llama de cognición. Está dirigido a que yo pueda conocer qué está almacenado sobre mí en la base de datos y poder supervisar lo que está almacenado. Y cómo es que se almacena y cómo es que se usa esta información. Ese es el habeas data de cognición. El habeas data informativo es saber qué se guarda de mí, ¿no? De uno. ¿Qué se guarda de uno en esta base de datos? El inquisitivo, saber quién, en el caso de que se haya suministrado información confidencial relativa a mi intimidad, mi privacidad, quién la proporcionó. O también, quién es que guarda la información. El teleológico está dirigido a esclarecer para qué se creó ese banco de datos. O sea, saber para qué está ese banco de datos y para qué está mi información incluida en ese banco de datos. El de ubicación, saber dónde. ¿Dónde se ubica el dato? ¿Dónde se ubica el dato que está guardado respecto de mi persona? El manipulador, tal cual lo señala permítame, aquí. Tal cual lo señala, tiene el proceso de una modificación. Una modificación a los datos que están registrados de mi persona. El aditivo adiciona al banco de datos información mía. El correctivo modifica datos imprecisos o cambia o borra los falsos. El supresorio elimina información que sea pues sensible, que afecte la intimidad familiar, personal, o cualquier otro dato fundamental a la persona. Porque como son mis datos, yo tengo derecho a poder suprimirlos, a poder eliminarlos, así como tengo derecho para poder incrementarlos, reducirlos y demás, supervisar cómo es que se guardan, se transmiten y demás, también tengo derecho a poder eliminarlos. Por ahí va un tanto también ya, ustedes van a poder ir viendo ya el derecho al olvido, ¿no? El habeas data confidencial está dirigido a impedir que las personas puedan acceder a cierta información que resulta calificada. Por ejemplo, me adelanto un poco, el tema de las deudas, ¿no? ¿Qué deudas tengo? Que cualquier persona pueda acceder a mis deudas. A ver, el habeas data desvinculador sirve para impedir que terceros conozcan la identificación de una o más personas cuyos datos han sido almacenados. Una vez más, está dirigido a controlar la información. En este caso, impedir que otros puedan acceder. Pasamos, por favor, Nilton. Continuamos con la tipología y vamos a encontrar un habeas data cifrador. Este habeas data es el que permite que puedan codificar, ¿no? Puedan codificar tu información de modo tal que solo tú puedas acceder. No sé, por ejemplo, si les pasa cuando ustedes han obtenido préstamos, créditos de las instituciones, y a ustedes les remiten sus cronogramas de pago. Por ejemplo, eso está codificado, ¿no? Tiene su código que es para que solamente usted pueda ingresar a ver su cronograma de pagos, para que solamente usted pueda ingresar, entiendo yo, a su estado de cuenta y demás. ¿Sí? Ese está dirigido, ¿no? A que pueda ser protegido por un código. El habeas data cautelar tiene por propósito impedir la manipulación o publicación del dato en el marco de un proceso. Ese cautelar está muy interesante porque hay confidencialidad en el marco de los procesos. Entonces, precisamente está dirigido a evitar eso, a que pueda salir a la luz datos que puedan afectar la intimidad individual o familiar. Ocurre sobre todo en los procesos, por ejemplo, en derecho de familia, ¿no? Siempre protegiendo el derecho de los menores. Incluso respecto de los menores hay prohibición de poder colocar sus nombres, ¿no? Por eso siempre se colocan iniciales en los procesos de violencia y demás. El habeas data garantista, buscan el control técnico en el manejo de los datos. Ya el controlar el manejo de los datos. Habeas data interpretativo tiene por objeto impugnar las valoraciones o conclusiones a las que se llega el que analiza la información personal. Claro, si estas van a ser públicas, pues también se puede cuestionar estas valoraciones. Y finalmente el habeas data indemnizatorio, que no está vigente en nuestro país, porque no está regulado en nuestro ordenamiento, que vendría a ser el habeas data que consiste en solicitar la indemnización por el daño causado con la propagación de información. Si bien es cierto, no hay un habeas data con esa finalidad, eso no significa que en el ordenamiento jurídico nosotros no podamos reclamar indemnización por la afectación
a este derecho, por supuesto, pero eso ya será en vía civil, ¿no? A través de la demanda de indemnización por daños y perjuicios que corresponda por responsabilidad extracontractual. Sí lo podemos reclamar, pero no a través del habeas data. Todo lo otro sí se puede conseguir en nuestro ordenamiento jurídico. El habeas data impuro ya está más bien, ese sí tiene por finalidad proteger el otro derecho, el del artículo 2, inciso 5 de la Constitución Política del Perú, el derecho de acceso a la información pública. Por eso dice, está dirigido a solicitar el auxilio jurisdiccional para recabar una información pública que le es negada al agraviado. Y esta información tiene que ser pues de carácter público. Recordemos que los principios que regulan el tema de la información de carácter público pues es el principio de transparencia, el principio de publicidad. Porque en un Estado constitucional de derecho se entiende que la cosa pública, todo lo referido a lo público, precisamente por de ahí su nombre, se rigen por esos principios, transparencia y publicidad. De ese modo se asegura que cualquier ciudadano pueda no solo conocer, sino también ejercer control, ejercer escrutinio sobre la actuación de los funcionarios y servidores públicos. Y de ese modo también asegurar de que no haya pues corrupción, de que el manejo de la administración pública sea debido, sea correcto. Y nada mejor que la transparencia. La transparencia viene a ser el mejor mecanismo para asegurar que la administración pública funcione de manera correcta. Y así erradicar, o por lo menos prevenir, actos de corrupción. Pasemos. Entonces es vital, es esencial para la existencia del Estado constitucional de derecho. Pasamos, por favor, Nilton. Y acá viene lo interesante. Toda esta tipología que ya estaba desarrollada en esta sentencia del 2007 que hemos analizado, pues nuestros legisladores la han llevado. Antes no estaba regulado así, en el anterior Código Procesal Constitucional simplemente regulaba, protege el derecho de acceso a la información pública y el de autodeterminación informativa. Así era muy escueto, no más de 10 líneas. Pero ahora, en su artículo 59, indica de que la habeas data procede en defensa del derecho de acceso a la información pública y también procede en defensa del derecho a la autodeterminación informativa. Y ha enunciado cuáles son las modalidades de esta autodeterminación informativa, qué es lo que va a proteger. Y si ustedes, voy a acompañarlos dando lectura de esto, si ustedes se percatan y logran advertir, pues este catálogo de supuestos no son más que aquellos ya desarrollados en esta sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Sí? No son más que ellos. Por ejemplo, tenemos aquí, ustedes rápidamente van a poder identificar al primer tipo de habeas data puro, ¿no? Que era el reparador. Dice, reparar agresiones contra la manipulación de datos personalísimos. Ahí calza perfectamente, procede habeas data. A conocer y supervisar la forma en que la información personal viene siendo utilizada. Habeas data. A conocer el contenido de la información, el nombre de la persona que proporciona el dato, este vendría a ser el inquisitivo, ¿verdad? Los motivos que han llevado a la creación de la base de datos, el lugar donde se almacena el dato, a modificar la información, a adicionar información cierta, a aclarar la certeza de un dato, el de aquí, el de adicional, el aditivo, a incorporar al banco de datos una información omitida que perjudica a la persona, a eliminar del banco de datos, esto ya más vinculado, como les dije, al derecho al olvido, a impedir que las personas no autorizadas accedan a información calificada como reservada, a que el dato se guarde bajo un código que se codifique, como les explicaba, a impedir manipulación o publicación del dato, a solicitar el control técnico y a impugnar las valoraciones o conclusiones. Se podrán dar cuenta, señores, que nuestro legislador simplemente ya incluyó esa tipología desarrollada en la anterior sentencia del Tribunal Constitucional. Pero en todos estos supuestos, ya enunciados de manera expresa, existe protección mediante habeas data porque están vinculados al derecho a la autodeterminación informativa. Y entiéndase de que este no es un catálogo cerrado, ¿sí? No vaya a pensar que solamente puede haber habeas data por esos 16 casos, ¿no? En el supuesto de autodeterminación informativa. Entendamos de que los derechos constitucionales, como los derechos constitucionales no tienen, pues, no son números clausus, no es un catálogo cerrado. Es todo lo que pueda haber, todo lo que después pueda surgir y pueda entenderse
dentro del ámbito de protección y la autodeterminación, ¿no? ¿Qué es lo que puede salir? Pues mucho más, como le digo, con todo eso en las redes sociales. Pasamos, por favor, Milton. Ya. Vamos a ver el trámite. El trámite de este proceso. Mire, como les digo, el nuevo Código Procesal Constitucional es novísimo. Ya aquí en este proceso se han incluido modificaciones que se han hecho ahora hace poquísimo, el 5 de octubre. Entonces, les explico cuál es el trámite. El habeas data es el único proceso constitucional que tiene una etapa precontenciosa. Esta etapa precontenciosa, que es prescindible, porque así lo ha regulado el Código Procesal Constitucional, ¿en qué consiste? Pues era este requisito previo, ¿no? Que antes se regulaba en el antiguo Código Procesal Constitucional, que exigía que antes de demandar habeas data, pues tengamos que presentar la solicitud por escrito, ¿no? El reclamo por escrito, pidiendo la información pública que nosotros requeríamos y esperando que el funcionario o servidor público se niegue, no conteste o les dé parcialmente la información, ¿no? Ese era el requisito previo. Ahora, la regulación se llama etapa precontenciosa. Una vez que se niegue la información, no se dé respuesta al pedido, la persona queda habilitada para poder interponer su demanda de habeas data. Tiene 60 días hábiles para poder presentar su demanda. Ahora, ¿esta etapa precontenciosa es prescindible? Sí lo es. ¿Por qué? Si es que existiría irreparabilidad, que tiene que ser invocada y de alguna manera proporcionar indicios de ello la parte demandante, pues ya no estaría obligada a presentar este requisito previo. Ahora bien, después de ello, una vez presentada la demanda, es deber del juez constitucional calificarla. Tiene 5 días para calificarla. Y puede, bueno, esto está, yo me pongo a pensar cómo es que va a poder darse en la práctica, ¿no? Pero con la última modificación introducida por la Ley 31.583, publicada el 5 de octubre, indica que dentro de los 15 días hábiles de presentada la demanda, debe señalar audiencia que debe ser llevada a cabo dentro de los 30 días hábiles siguientes. Entonces, entiendo yo que si la demanda adolece de alguna deficiencia, de un defecto formal susceptible de subsanación, podrá declarar inadmisible, concederle un plazo y no podrá ese trámite durar más allá de 15 días. ¿Por qué? Porque tendría que inmediatamente dictar el auto admisorio y en el auto admisorio citar audiencia. Yo me imagino así, ¿no? Porque es la modificatoria. Yo me lo imagino así, todavía no me ha tocado aplicarlo, pero la introducción de la modificación es en ese aspecto. Dice que el juez señala audiencia en el plazo de 15 días bajo responsabilidad. Entonces entiendo yo que ante un supuesto de una demanda inadmisible le voy a poder conceder 5 días hábiles, recordando que los plazos que otorga en cuanto a la notificación, el Código Procesal Constitucional se cuentan después del segundo día de recibida la notificación electrónica, ¿no? Se va a tener más o menos 7 días hábiles, ¿no? Porque le sumo a los 5 que le estoy concediendo, le sumaría 2 más y tendría 7 días hábiles. Y hasta el proveído que yo tendría que hacerlo tengo hasta 5 días para expedir un auto, bueno, más o menos estaría dentro del plazo que el juzgado pide, ¿no? En apariencia están regulando esto para poder asegurarse que se le dé la celeridad que corresponda a los procesos constitucionales, que a mí me parece interesante. Pero regresando a la demanda, entonces se califica la demanda, puede ser declarada inadmisible, si es declarada inadmisible se le concede un plazo para subsanar, una vez que se subsana, si es que se han subsanado todos los efectos, se procedería a su admisión. Y en el autoadmisorio se tiene que ya citar audiencia. O también podría ser que la demanda cumpla con todos los requisitos y tengamos que dictar auto que admite la demanda y citar a audiencia, ¿no? Que sería lo más sencillo. Recordarles que el nuevo Código Procesal Constitucional prohíbe que el personal auxiliar pueda rechazar las demandas constitucionales. Y es más, está prohibido el rechazo liminar. Entonces ya
Ya los juzgados constitucionales y las salas que ven de procesos constitucionales en primera instancia, pues cuidan de no rechazar de manera liminar. Es más, de incluso no declarar improcedencia de manera liminar, ¿no? Tendría que ser muy evidente la causal de improcedencia, sino siempre preferir otorgar un plazo para que pueda subsanar o superar deficiencias, ¿no? Ya, entonces, admitida la demanda, y se convoca audiencia dentro de los 30 días. Y la parte demandada tiene el plazo de 10 días para poder contestar. Y si considera necesario proponer mecanismos de defensa de forma, como son las excepciones, también en la misma contestación tiene que proponerlas. Luego de ello, aquí también el plazo indica que la contestación tiene que ser proveída, atendida y notificada a la parte demandante debiendo mediar 10 días, 10 días. ¿Qué quiere decir? Que no voy a... Eso también me parece muy interesante para quien haya previsto esto de los plazos, ¿no? De pronto si se demoró en contestar, porque usualmente ocurre eso, ¿no? Las demandas de procesos constitucionales son generalmente contra entidades públicas. Las entidades públicas están representadas por sus procuradores y la mayoría de entidades públicas tienen domicilio en Lima. Por ejemplo, eso es lo que ocurre en Moquegua, ¿no? Se hacen demandas en contra del Poder Judicial y tenemos que notificar al procurador en Lima. Entonces, lo que está ocurriendo es que nosotros convocamos audiencia dentro de los 30 días hábiles, pero la cédula no retorna. El día que tiene que realizarse audiencia no la podemos desarrollar porque la cédula no retornó. Y el procurador presentó su contestación, pero nosotros no podemos calificarla. ¿Por qué? Tenemos que reservarla. ¿Por qué? Porque no hay una cédula de vuelta que nos permita verificar cuándo ha sido notificada. Entonces, peor aún, ¿no? En este supuesto de que tienen que haber 10 días, ¿no? Suponiendo que yo quisiera llevar sí o sí a cabo la diligencia, pero la contestación me la presentó un día antes o al mismo día de la audiencia, y ya, yo consigo tener aunque sea un reporte situacional de cédula, para poder proveer mi contestación, pero ya no habría el plazo de los 10 días. La parte demandante podría válidamente pedir que se suspenda la audiencia y se reprograme, o si es que se llevara a cabo y no asistiera a la parte demandante, bien pudiera pedir su nulidad, ¿no? Interesante la regulación que ha hecho el legislador en esto, que a mí me parece un poco inoficiosos estos plazos. No sé si lo que se busca es privilegiar un trámite célere, un trámite urgente. Ya realizada la contestación, tenemos la audiencia. La audiencia, bueno, se indica, no se desarrolla cuáles son las etapas de esta audiencia, pero se indica que se escucha a las partes, y si es que se genera convicción, pues dicta audiencia el juez en el mismo acto, o si no, se reserva su fallo para dentro de los 10 días hábiles siguientes. Como se darán cuenta, en todo caso, si permiten que exista contestación, y obviamente el actual Código Procesal Constitucional permite ofrecimiento de medios probatorios, se entiende pero a medios probatorios de actuación inmediata, se entiende que en esta audiencia se va a tener que sí o sí, si es que hay excepciones, resolver las excepciones. Y 2, se va a tener que admitir los medios probatorios y tenerlos por actuados, ¿no? Tenerlos por actuados y escuchar alegatos orales de las partes. Y luego de ello, dictar pues sentencia. Algo también muy interesante en la regulación del nuevo Código Procesal Constitucional. En los procesos constitucionales únicamente se permite ofrecimiento de medios probatorios en los actos postulatorios, o la demanda o la contestación. Y dice la norma que el juez podrá, excepcionalmente, admitir otros medios probatorios que se refieran a hechos nuevos o producidos en forma posterior a la etapa postulatoria, pero señala expresamente jamás después de la audiencia. Me parece muy interesante esta regulación. Entonces, no se admiten medios probatorios después de la audiencia. Se realiza la audiencia y si de pronto la parte encontró medios probatorios y los quiere ofrecer, ya no puede ser, porque dice que no se admitirá. Y es expreso. Y en todo caso se van a tener en cuenta como medios probatorios en la apelación de la sentencia. Interesante esta figura. Ahora bien, dictada la sentencia, procede a apelación. Cuando se apela una sentencia de habeas data, amparo o cumplimiento, son 3 días que se tiene la parte que no está de acuerdo con ella para poder impugnarla. Eso también es muy interesante, esta modificatoria, ¿no? Nosotros, por teoría general del proceso, sabemos que los requisitos de los recursos de apelación son que se interpongan dentro del plazo,
y que se fundamente y que se adjunten el arancel, ¿no? Aunque estos procesos son gratuitos, no hay arancel, pero salvo personas jurídicas contra resolución judicial en amparo. Pero en este caso, prescinde de otro requisito. Lo único que le piden es que presente apelación dentro del plazo legal, porque no está obligado a pagar aranceles y tampoco fundamentar. ¿Sí? Simplemente tienes que presentar el recurso dentro del plazo legal. ¿Y por qué? Porque señala que la fundamentación se hace ante el tribunal superior, ¿no? Ante el órgano jurisdiccional superior. Ahí va a poder sustentar su recurso de apelación. Interesante también esta regulación, para mí novísima en relación a la teoría general del proceso, ¿no? Va a fundamentar, pero en el órgano jurisdiccional que va a haber la apelación. Se eleva el expediente en 2 días, la vista de la causa se señala dentro de los 5 días, puede solicitar informe oral dentro de los 3 días siguientes, y después, una vez realizada la vista de la causa, el órgano superior tiene 10 días hábiles para poder expedir la sentencia de vista. Y finalmente tienes 10 días para poder interponer recurso de agravio constitucional. Ojo, solamente procede en caso se haya declarado infundada o improcedente la sentencia. Solamente entre sentencias desestimatorias de segundo grado. En lo referido al trámite, otra regulación que me parece interesante y novísima para quienes hemos visto procesos constitucionales y hemos tramitado y de pronto llegó el nuevo código, ¿no? Por ejemplo, en lo referido al juez competente, de manera expresa se ha previsto que no se admite prórroga de la competencia territorial bajo sanción de nulidad. ¿Quién es competente para conocer el proceso de habeas data? El juez constitucional del lugar donde se encuentra la información. No sé, de pronto ustedes hacen un pedido de información al Archivo Regional de Tacna, pues puede conocerlo el juez constitucional de Tacna, o también dice a elección del demandante el juez de donde se ubique su domicilio del afectado. Él decide dónde interponer su demanda. Entonces puede ser, digamos, si soy yo vivo en Moquegua, quiero información del Archivo Regional de Tacna, pues puedo interponerlo en Tacna o en Moquegua. Yo elijo dónde. Pero no puede ser en otro lugar que no sea Tacna ni Moquegua, porque la competencia territorial es improrrogable, bajo sanción de nulidad. ¿Quiénes pueden interponer la demanda de amparo? Pues el afectado, sus tutores, curadores o sus herederos. Y si es persona jurídica, su representante legal. Requisitos especiales de la demanda, además de cumplir con los requisitos que están previstos para presentar las demandas de amparo y cumplimiento y habeas data, que son los comunes, tiene 2 especiales, ¿no? Él debe precisarse el nombre y domicilio del archivo, registro, banco de datos, o en su caso el nombre del responsable o usuario que le ha negado la información, ¿no? O que está a cargo de la administración de la información. En caso de los archivos, registros o bancos públicos, se procurará establecer el organismo estatal del cual depende. Ese es un requisito, por si acaso. Hay que precisar, hay que identificar al responsable. Y 2, las razones por las cuales se entiende que en el archivo, registro, banco de datos individualizado obra información referida al agraviado. Esto ya está más vinculado a la autodeterminación informativa. Los motivos por los cuales considera que la información que le atañe resulta discriminatoria, falsa, inexacta o violatoria de la intimidad. Es una suerte de justificación, ¿no? De por qué es que por qué es que estaría la información, o por qué en todo caso consideran que les causa afectación a su derecho. También, esto es novísimo, la inclusión de medidas cautelares específicas para el tema de habeas data. Indica que sin perjuicio de las medidas cautelares establecidas en los artículos 18, 19 y 20 del Código, el juez de oficio o a solicitud de parte, ojo aquí, de oficio, o a solicitud de parte, recordando que el rol de un juez constitucional es eminentemente tuitivo. ¿Qué significa esto? Siempre tiene que priorizar, optimizar la protección de los derechos constitucionales. Por eso es que de oficio puede incluso dictar medidas cautelares, muy interesante, porque en el anterior código era una suerte de a petición de parte, ¿no? Usualmente era a petición de parte. Puede, 1, mientras dure el proceso, se inscriba en el registro banco de datos la información cuestionada. Se inscribe en el registro de datos que la información cuestionada está sometida a un proceso constitucional. Interesante, esto vendría a ser como una anotación de demanda en un proceso civil. ¿Se puede anotarse la demanda? Sí, de que se inscribe, que está sometida a proceso constitucional. Pero
no en registros públicos obviamente, sino en el registro o banco de datos, ¿no? Cuestionado. 2, disponer el bloqueo o la suspensión provisional de la difusión del dato o de la información sometida al proceso, cuando sea manifiesto su carácter discriminatorio, falso, inexacto, si contiene información sensible o privada, cuya difusión pudiera causar un daño irreparable. Este supuesto, por ejemplo, en este supuesto que he leído, estaría libre del requisito previo de esta etapa, o esta denominada etapa precontenciosa. Aquí prescindiríamos. Inmediatamente el juez, ni bien admite la demanda, tendría que pronunciar esta medida cautelar para evitar de que se difunda. Interesante también, esto es novísimo. Ahora, y 3, la otra modalidad de tutela cautelar sería la colocación de sellos de seguridad en los ambientes de las entidades, la incautación por parte del juez y la verificación o reproducción de la información cuando el juez aprecia riesgo de su ocultación, desaparición o destrucción. Ya le podemos pedir, podemos incautar información, podemos verificar, reproducir, incluso dependiendo del riesgo que aprecie el juez. Podemos incluso ya pedir la información y que a la contestación de la demanda ya la presente. Luego de ello, también en lo referido al procedimiento, tenemos el tema de que pueden acumularse pretensiones de acceder y conocer informaciones. Bueno, todos los supuestos pueden ser acumulados, señores. Todos los supuestos pueden ser acumulados. Todos los que hemos enunciado del artículo 59 pueden ser acumulados como pretensiones principales. Todos pueden ser acumulados. Aquí muy interesante sobre el tema de la carga de la prueba, autores. El tema de la carga de la prueba, ¿no? Pues, ya se está regulando de manera específica en el tema de Habeas Data que en lo referido a información, cuando se trate de información pública, pues quien debe probar que esa información es reservada o que, o que por interés público no se puede proporcionar es la entidad demandada. Quien debe probar es la entidad demandada. Si no lo prueba, pues se tiene que otorgar. Participación de terceros, tenemos requerimiento judicial, lo que les comentaba hace poco, puede requerir al demandado que posee, administra o maneja el archivo, la remisión de la información concerniente al reclamante, así como solicitar informes sobre el soporte técnico de datos, documentos de base relativa, recolección y otros. Y el demandado está obligado a cumplir con el requerimiento del juez al momento de contestar. Ya. Pasamos, por favor, Nilton, me parece ya ya. Vamos a ver un poco de casos. Los casos son los que nos ayudan a poder entender mejor este tipo de figuras. Un segundo, por favor. Allá. Listo. Vamos a ir rápido porque también les estoy robando su tiempo. Y vamos a empezar con estos casos que hemos visto aquí. El empleador tiene la obligación de entregar el récord laboral y el certificado de trabajo. Es más, es un derecho que tenemos todos los trabajadores, por si acaso, el derecho de que nos entreguen un certificado de trabajo. Y si es que no quieren, pues el habeas data es el mecanismo más célere y más rápido para poder obtener el caso de que exista negativa. Y también nuestro récord laboral, ¿no? No nos pueden negar nuestro récord laboral, tampoco el tema del detalle de nuestras remuneraciones, ¿no? Ahora también, el empleador tiene la obligación de entregar los exámenes médicos a sus trabajadores. Esto referido a los exámenes médicos ocupacionales, sobre todo, ¿no? Sobre todo cuando hacen observaciones y de pronto nos pueden negar la posibilidad de que continúe nuestro récord laboral, nuestro vínculo laboral o de acceder a una plaza laboral. Entonces nosotros tenemos el derecho de poder saber cuáles son esos exámenes, cuáles son sus resultados, cuáles son las observaciones. También eso sería materia de habeas data, si es que se nos negara. Las AFP tienen la obligación de entregar el contrato de afiliación, así como cualquier documento que acredite su afiliación. Por supuesto, es más, cuando lo celebramos, nos dan una copia de contrato, pero si es que la perdemos, la extraviamos, tenemos la obligación de acceder. Pero ahora todo esto pues, es un banco de datos más público y se accede fácilmente, ¿no? Pero apenas se pida es que tiene que ser otorgado. Y si es que no, también procede un habeas data. Pasamos, por favor, Nilton. 1, por favor, Nilton. Pasamos. Ya. El acceso a información de personas fallecidas requiere de la justificación del pedido.
También es necesario acreditar el vínculo. Eso no lo he referido. Si una persona fallece, pues obviamente no cualquiera puede acceder a la información, ¿no? Uno, no cualquiera. Hay que acreditar vínculo de parentesco. Y el tema de hay que justificar para qué, ¿no? Un individuo puede rectificar la información personal o familiar que se haya registrado e impedir que ésta se difunda para fines distintos de aquellos que justificaron su registro y tiene la potestad de cancelar aquellos que razonablemente no debieran encontrarse almacenados. Esto, por ejemplo, con el tema de las redes sociales, ¿no? Ustedes pueden rectificar la información que esté cargada, ¿no? Así como también impedir que se difunda. Creo que en eso están trabajando bastante las redes sociales, Facebook y demás, ¿no? Que para fines distintos que justifican, por eso incluso nos piden permiso para poder, por ejemplo, en redes sociales ven más o menos nuestras preferencias y según los datos es que nos llega la publicidad, ¿no? Y aparecen las publicaciones más similares a lo que más buscamos, ¿no? Pero nos piden siempre para poder acceder a nuestra información constantemente en nuestros celulares o en las redes sociales nos están pidiendo permisos, ¿no? Y nosotros somos quienes decidimos qué permisos otorgamos, pero también tenemos la posibilidad de poder revertir estos permisos, ¿no? Y si es que no se hace así, tenemos la posibilidad de poder recurrir a un habeas data. Pasa, por favor, cancelar aquellos que razonablemente. Pasa, por favor, Nilton. Las asociaciones tienen la obligación de entregar copias del listado de asistencia a la Asamblea General, así como el acta de ella, por supuesto. Si bien es cierto, las asambleas son de naturaleza privada, son personas jurídicas privadas, no públicas, empero el hecho de que seas una persona jurídica privada no hace que no tengas información que debas de compartir, sobre todo en este caso con los asociados, y dependiendo de la connotación de la información, y si es que tiene interés público, también es obligado a otorgarlos. Las universidades tienen la obligación de entregar los certificados de estudios universitarios. La ONP tiene la obligación de entregar las constancias de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Cualquier dato relativo a nosotros, las entidades privadas o públicas están obligados a otorgarlos. Pasamos, por favor. Y si no, habeas data. Ratificación de Estado Civil. El habeas data procede en casos de ratificación de Estado Civil. Como se desprende de los medios probatorios presentados por el demandante y del propio dicho del demandante, la consignación del Estado Civil de casado en el registro de la RENIEC carece de sustento documental alguno. Tanto es así que luego de realizar la verificación del sistema de registros civiles de la RENIEC se obtuvo un resultado negativo. Asimismo, la propia demanda afirma que ha registrado la información sobre el Estado Civil solo en virtud del dicho del recurrente y no en base a un acta de matrimonio. Puede registrarse, puede corregirse, rectificarse la RENIEC, el Estado Civil, por supuesto. Y yo entiendo que cualquier otro dato que está colocado ahí, ¿no? Porque ahora que los que hemos obtenido DNI electrónico nos piden más datos, nos piden número de, bueno, a quienes hayan tramitado, yo lo he tramitado el año pasado, me han pedido incluso número de DNI y todos los datos que aparecen en nuestra ficha RENIEC, ¿no? Desde el domicilio, la formación superior, el grado de instrucción y demás, ¿no? Todos esos datos están susceptibles de poder ser corregidos, enmendados, rectificados, y si es que hay existe negativa, tenemos la habeas data para poder obtener el propósito que queremos. Pasamos, por favor. Y con esto concluyo, me parece, el derecho al olvido. Sobre el derecho al olvido se está hablando mucho, es un tema muy en boga, el tema de poder eliminar todos aquellos datos pues, que afectan de alguna manera nuestro derecho constitucional, ¿no? Nuestros derechos, ¿no? Nuestra autodeterminación informativa. Y de eso existe mucho. Ustedes verán el tema de la información que fácilmente se googlea, ¿no? Uno va al Google y de pronto encuentra pues todo, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, qué va a pasar con el caso de esta, me parece que es actriz, conductora de televisión, ¿no? Tan expuesta, que tiene su hija con un futbolista, ¿no? De pronto tiene tanta información expuesta que incluso a veces, muchas de ellas también que involucra a su hija, que yo entiendo que eliminar todos los datos que pueda haber en redes sociales, que puedan googlearse y puedan fácilmente ubicarse, sería lo mejor, para poder asegurar que no haya afectación a su menor hija, ¿no? A futuro, todavía pequeña, con una corta y tierna edad, pero a futuro sí podría generar afectación. ¿Sí? Este derecho al olvido es lo más reciente, el ámbito de protección más reciente que puede tener el habeas data, ¿no? Un habeas data dirigido a eliminar toda aquella información que pueda afectar nuestros derechos.
Y es totalmente válido, en tanto son bancos de datos que almacenan nuestros datos, y si nos afectan, tenemos pleno derecho de poder eliminarlos, modificarlos, cambiarlos, custodiar, controlar cómo es que se transmiten, llenan y difunden estos datos. Pasamos, por favor, Milton. Ya. Esto, finalmente. Hay otras vías para proteger la autodeterminación informativa, además del habeas data. Sí, hay una Autoridad Nacional de Protección de Datos, ente adscrito al MINJUS, contempla los denominados derechos ARCO, siglas de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y en vía constitucional tenemos el habeas data. Entonces, tenemos dos posibilidades: que podamos recurrir a la Autoridad Nacional de Protección de Datos mediante una solicitud administrativa, y tiene su tribunal y se pronuncia, o podemos optar por recurrir directamente a la habeas data. Pasamos, Milton. Bueno, eso sería todo. Espero haber compartido información que les resulte de algún modo relevante, que les haya permitido conocer, aunque sea de manera un poco muy rápida, este proceso constitucional, del cual se podría hablar mucho, pero he procurado ser lo más sintético posible. Espero que así haya sido. Bueno, muchas gracias una vez más al Lex Academy, y si es que hubiera preguntas, dispuesta a absolverlas, y si es que no, agradecerles por su tiempo.